Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto darles la bienvenida y saludarles en esta, pues, nuestra primera sesión del grupo de estudio Gustavo Esteva en la edición 2026. El año pasado estuvimos trabajando con el texto La Fuerza Social de la Esperanza, compilación de Gustavo publicada en Claxo. Y en esta ocasión vamos a trabajar durante este 2026 con el libro Zapatismo EZLN, Antologías de la Dignidad, textos de 1994 al 2021, compilada esta compilación, valga la redundancia, por Diana Itzu, aquí presente, y que en un momento le vamos a ceder la palabra, es nuestra invitada para esta sesión. Antes decirles pues que el libro está publicado en ACAL, ¿no? Y que se puede conseguir pues en las distintas también librerías y plataformas digitales que venden libros. Bien, en esta primera sesión, de alguna forma, pues es el arranque y también, pues, una suerte, pues, de posibilidad de presentar el texto. A partir de la siguiente sesión, ¿no? Que sería el 9 de mayo, vamos a ir comenzando la lectura de los textos como tal, ¿no? Vamos a dedicar una sesión para cada parte. Ya ahorita Diana nos va a contar pues en qué consisten las partes, ¿no? Y cómo está distribuido el libro y demás, todo lo que hay de fondo en esta compilación. Pero bueno, adelantando que vamos a dedicar una sesión a cada una de las partes. Y ya estaremos enviando por el correo pues los datos, tanto de los textos y demás, vamos a estar compartiendo. Em, y nada, pues la siguiente sesión es el 9 de mayo y volvemos al horario, digamos, normal de 9 a 10, digo, de 10 a 2 de la mañana, hora de México. Vamos a tener también personas invitadas comentando algunos de los textos y eso es pues básicamente la parte informativa. Ya no quito yo más tiempo. Y más bien pues le pasaría la palabra a Diana. Un poco el esquema de esta sesión es: vamos a escuchar a Diana, toda la experiencia que hay detrás en la compilación de este libro y a partir de allí, después de su exposición, damos espacio para comentarios, preguntas, reflexiones, pues pensar y tejer la palabra en colectivo en este momento, ¿no? Entonces, pues Diana, muy bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos desde Chiapas y bueno, pues todo tuyo el micrófono. Gracias, Elías. Y bueno, gracias, compañeras, compañeros, pues a todos, todas las que están conectados. Buenas noches. Bueno, pues primero honrar y agradecer, ¿no? A la vida y a esta posibilidad y bueno, también que hayas logrado tejer esto, Elías, gracias. Eh, bueno, contarles un poquito para tratar de entender cómo es que esta semilla pues está por ahí ya transitando lo que le toca, esta semilla libro, esta semilla antología. Bueno, lo primero es que desde dónde viene, digamos, desde dónde surge, ya lo he platicado en diferentes espacios, espacios políticos, también espacios de presentación del libro. Por suerte, el libro, bueno, también ya se presentó acá en la Universidad de la Tierra, en CIDESI, que era para mí un compromiso también muy importante, sobre todo con Gustavo Esteva. Pero bueno, esta semillita ya algunas de ustedes saben, sobre todo los compañeros, compañeras que están en Oaxaca, pues surge de una propuesta de Gustavo Esteva, por eso del 2020, en la pandemia, pero bueno, el contexto y la situación laboral en la que yo estaba, también política por la situación que se estaba viviendo en concreto aquí en Chiapas, pues nos tenía en una dinámica bastante compleja, activa, y en ese momento pues le dije que no me daba la vida pues de hacer esta compilación, que él pues me había pedido que pudiéramos hacer ese trabajo de manera conjunta. Eh, bueno, ya fue en el transcurso de enero, febrero,
pues del 2022, que Gustavo me empieza a mandar los documentos. Ya yo le había confirmado que, pues sí, que le entraba y que obviamente me daba alivio tenerlo a él como respaldo. Y bueno, me manda 63 documentos, muchísimo material, pues tanto escaneado, muchos periódicos, muchas notas también que tenía él, entre libros en alemán, en italiano, bueno, algunos artículos también en inglés. Y bueno, en esta suma de 63 documentos, cuando me terminan de llegar este material, pues prácticamente fue menos de un mes que sucede la trascendencia de Gustavo. Lo personal, obvio, me toma por sorpresa y lo que tocó ahí, bueno, pues primero como caminar el dolor y en esa etapa de dolor, pues era como estaba el compromiso, ¿no? El compromiso y estaba latente qué hago con ese material, o parte del duelo, digamos, que se vive. Para mí era muy difícil, era Gustavo Esteva de los primeros meses, era algo que a veces quizá es difícil de entender o de tratar de entender que, bueno, uno no puede estar leyendo a alguien que no te lo esperabas y que además era un compromiso que ibas a sostener junto con él. Pero bueno, creo que ahí lo que mayor me dio respaldo, compromiso y por tanto responsabilidad, pues sea los pueblos zapatistas, ¿no? Entonces, entre el compromiso con Gustavo Esteva, el compromiso también que Gustavo lo conozco en el 2006, lo conozco en el contexto de la APO en Oaxaca, en el contexto de la sexta declaración de la Selva Lacandona, cuando nos toca estar allá de paso, y después en otra etapa importante en mi vida con Gustavo, pues que era que yo pues le propongo que me acompañara en mi tesis doctoral sobre zapatismo en la Universidad Nacional de Córdoba del 2015 al 2017. Gustavo pues me Ahí te trabaste, Diana. de sistematización, de reflexión junto con Gustavo. Y creo que estos dos momentos de mi vida y de dónde y desde dónde conocí a Gustavo en el 2006, en medio de la violencia, en medio de la represión, de mucha desesperanza, pero de un fuego bastante fuerte, articulado, con iniciativas políticas importantes. Después, en otro momento que es más de híjoles, de respirar, de generar enfoque, de tener convicción y tratar de tejer la palabra, las ideas junto con él para poder hacer este trabajo, sí, ¿no? De esta tesis en la que me acompaña él junto con Carlos Walter Porto González, un geógrafo. Creo que los diálogos entre ellos dos fueron también muy importantes. Y después, bueno, el pedido de Gustavo que sucede también en una etapa bastante, digamos, caótica, confusa, que es la pandemia. Y después, pues, el cómo se da también ciertos indicadores por cómo va a trascender Gustavo y cómo me voy a quedar con este material, ¿no? Entonces, todo esto marca el libro. Yo no voy a dejar de contextualizar cuál es el sentido, de dónde emerge, porque sí hay hay mucha sensibilidad en cómo se va elaborando, en cómo también se va encaminando y en cómo también intentar no desenfocarme de lo que era la responsabilidad, tanto con Gustavo como con los pueblos zapatistas, ¿no? Y ahí es donde, en medio de la incertidumbre también de cómo va a caminar el rumbo, bueno, hay un colectivo de compañeros, compañeras de Oaxaca, la propia compañera de vida de Gustavo Esteva, pues que me da cierto impulso para que pueda tener esa fuerza y poder sacar el trabajo.
pero sobre todo sí fue el contexto acá de Chiapas, ¿no? Yo estuve haciendo la antología y la compilación del libro mientras nosotras estábamos cubriendo las caravanas de solidaridad al Caracol número 10, eh, fundamentalmente a la región de Moisés y Gandhi y a la comunidad de Nuevo San Gregorio. Entonces estaba en medio de todos los ataques paramilitares de la Orcao, ataques armados, hubo compañeros pues que fueron balaceados, hubo tortura, hubo desplazamiento forzado. eh, y yo creo que eso también me dio fuerza y también me dio la sensibilidad para, para no perderme en tantos textos, ¿no? Eh, estas dos pilares o dos árboles o dos montañas que fue Gustavo y los pueblos, fue lo que me permitieron tener como una guía, un rumbo, un camino para no perderme y generar organización de estos textos, de los cuales van a salir 20 de los 63, pues mi objetivo sí era que salieran 21 textos y esto era también por una cuestión del número 21 y de lo que representa acá para la numerología maya. Pero bueno, en fin, salieron 20 textos. Y esto por ser muy respetuosa también de lo que he venido aprendiendo o tratando de aprender o tratando de entender de estos mundos de vida mayas, de estas otras ontologías, epistemologías, como se les dice académicamente, pero pues que sabemos que son filosofías de mundos de vida que están ahí con la memoria latente. Y es a partir de también mucho de lo que he aprendido aquí, por lo cual la organización del libro no tiene una organización cronológica, no tiene una organización de buscar el primer texto de 1994 hasta el 2001, no, más bien intento como entretejer acontecimientos. ¿Y por qué entretejer acontecimientos? Porque para mí era muy importante no seguir con esta racionalidad dicotómica, cartesiana, lineal, cronológica del tiempo, sino ser más fiel a acontecimientos que se viven dentro de esta historia cíclica, espiralada de los pueblos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí, son 4 momentos. El libro está constituido por 4 momentos. Un primer momento son artículos, son escritos de Gustavo Esteva que para mí nos van a volver a traer el impacto de lo que fue Chiapas en 1994, pero no necesariamente son escritos de 1994, sino más bien qué representó Chiapas y qué sigue representando a la fecha como esta bisagra espiralada de múltiples, digamos, escalas desde lo local, lo regional, lo estatal, lo nacional, lo internacional, de ir hacia adentro, hacia afuera, de forma espiralada. Y entonces un primer texto que a mí me conmueve para iniciar, porque acaba de ser el asesinato también del padre Marcelo aquí en San Cristóbal. Estábamos en medio de de ataques paramilitares, el tema del crimen organizado aquí en propia ciudad de San Cristóbal. Y entonces vuelvo a releer El traje que vestí mañana, que es esta frase que retoma Gustavo Esteva para iniciar este texto, con cual se inicia el libro. Eh, y aquí es algo muy importante porque hay una frase que la menciona Andrés y que también la escuché del padre Marcelo. Y era algo que nos estaba resonando mucho aquí, ¿no? Que había mucho dolor, había mucha muerte, había mucha sangre, pero ahí había algo que decía los dolores del parto. Los partos van a doler, pero viene algo nuevo por nacer, ¿no? Entonces, en esto de que para que haya vida tiene que morir algo, aún todavía no estaba el anuncio de los nuevos caracoles, perdón, ya estaba el anuncio de los nuevos caracoles, pero no estaba la muerte de las juntas de buen gobierno, ¿no? Pero ya empezaba como
ya empezaba a haber ciertos indicadores de que iba a haber un cambio dentro de la estructura organizativa del zapatismo, ¿no? En esos años, estamos hablando del 2022, 2023, y efectivamente el 2023 es cuando se anuncia la nueva estructura de las autonomías zapatistas. Y entonces este primer texto para mí es muy clave, ¿no? Porque habla justamente de estos tiempos remilitarizados, todo el avasallaje que empieza a haber en Chiapas después del 2019 con el arribo del progresismo y de la 4T, tener 20 nuevos cuarteles del ejército con el nombre de la Guardia Nacional, pero que ya sabíamos que era parte de la Sedena, que empieza todo el tema del crimen organizado. Entonces, para mí es un texto que iba a resonar con la realidad actual, ¿no? Es decir, la memoria viva estaba ahí latente. Y bueno, para mí iniciar con este texto, por eso es importante, porque todavía genera algo aquí y ahora, ¿no? Cuando uno lo lee. El segundo texto, este primer momento, pues está constituido por cinco documentos de Gustavo Esteva. Eh, Son de diferentes años. 2009, por ejemplo, es el primero. Después hay textos también que son del 2015, ¿no? Y que, por ejemplo, el intercambio epistolar con el subcomandante Marcos, todo esto está en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque para mí también era muy importante recuperar textos que hablaran de la crisis, del colapso, y que ya empezaran como a abrir cierta, híjole, saber cierto camino a lo que después los pueblos le van a estar llamando tormenta sistémica mundial. Entonces, estos primeros 5 textos, entre este primero, después el intercambio epistolar sobre ética y política que hace Gustavo con el subcomandante Marcos, y que fundamentalmente creo que aquí algo de lo que yo rescaté mucho de este texto es justamente esta entereza que Gustavo Esteva plantea a muchos de quienes estamos como militantes, activistas, defensoras de la madre tierra, que él planteaba el tema de la integralidad, de la rectitud y de la firmeza, ¿no? Entonces, para mí esto es algo que también yo aprendí mucho de Gustavo Esteva como persona. Eh, el tema de ser muy firme en lo que decía, pero a la vez también ser muy flexible. A mí me tocó esta etapa de vida de conocer a Gustavo Esteva, como les conté, ya lo conocí en momentos de vulnerabilidad social en términos de violencia y represión, pero también a él creo que algo que a mí me sirvió mucho de Gustavo es justamente la integralidad, la entereza y la firmeza para tener una responsabilidad política, ¿no? Pero no con rigidez, ¿no? Porque la rigidez, pues obviamente todo lo firme y rígido se rompe o se corrompe. Entonces, algo que en este texto yo alcanzo a sentir en Gustavo es esta parte también de la vulnerabilidad, de la flexibilidad, esa parte de lo femenino, eh, cuando empieza a hablar de la ética, ¿no? Un tercer texto que también para mí va a ser fundamental es este texto de Muerte y Transfiguración del 2015, porque justo en el 2015, perdón, 2014, no, 2015, porque fue cuando fue el seminario aquí en CIDESI de pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, y acababa de ser Ayotzinapa, acaba de ser el asesinato del maestro José Luis Galeano, el compañero de la realidad. Eh, y en ese contexto, del 2014 al 2015, los zapatistas pues convocan a este semillero de casi 10 días de pensamiento crítico, donde estuvo aquí Gustavo Esteva, y presenta este texto. Y para mí es uno de los textos pues que me siguen conmoviendo, es de los textos para mí más conmovedores por lo que Gustavo menciona ahí, y que de hecho aquí bueno, igual y más adelante quería leer esa parte. Yo creo que la voy a leer ahora, porque me sigue conmoviendo y creo que todavía es muy, muy presente.
Gustavo Esteva va a decir justo el 7 de mayo del 2015, cuando aparece esta categoría de tormenta sistémica mundial desde los pueblos zapatistas, y él va a decir, permítame ponerlo en términos personales. No planteo morir en los primeros días, pero sé que estoy en la fase terminal de mi vida. No desisto, quiero seguir aprendiendo. Veo, sufro, siento, experimento cada día la tormenta que vieron. Lo más que puedo hacer es compartir lo que veo en mi mundo. Tiene sentido luchar, tiene sentido cambiar cada día todas las relaciones crueles e insensatas que se mantienen entre nosotros. Se han prendido muchas velas en la oscuridad y brillan con creciente intensidad. No hay lugar alguno al optimismo, pero tiene cabida la esperanza, que no es la convicción de que que algo resultará de determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que resulte. Tiene hoy sentido luchar, tiene sentido cambiar cada día en donde quiera que estemos, todas las relaciones crueles e insensatas que se mantienen entre nosotros y formar las nuevas. Tiene sentido hacer valer nuestra dignidad contra todos los sistemas. Tiene sentido hacer irrelevantes a cuantos dominan y oprimen. Bueno, esta parte también la rescato, este texto, en el primer momento, justo porque esto, ¿no? Se está planteando desde la crisis, el colapso, la tormenta, pero siempre está abriendo frases para la esperanza y para la dignidad, y también remarcando mucho la memoria hacia lo que ha representado las instituciones, el Estado, los malos gobiernos, los partidos políticos. Y bueno, este primer momento también lo voy a cerrar con un documento que se llama El zapatismo como esperanza, eh, justo porque también Gustavo Esteva, ahí, ¿por qué cierro con esta primera etapa con este texto? Porque la esperanza no solo como algo, como él mismo lo menciona, que estemos en el sentido de sí generar cierta materia sensible, cierta dignidad, cierta fuerza, cierta entereza, organización, pero sobre todo porque Gustavo ya va a empezar a mencionar, digamos, las funciones sociales que van a estar dando dignidad a los pueblos zapatistas territorializados, ¿no? Es decir, este texto ya va a plantear cuáles son las funciones vitales para sostener sociedades otras, ¿no? Entonces ya plantea lo de la comida, lo del aprender, lo de sanar, lo de habitar y trabajar en colectivo. Y él ya empieza también a hablar un poco de el común, ¿no? De lo que ahorita, bueno, es la propuesta actual que se está planteando de los pueblos zapatistas. Entonces, bueno, para mí este primer momento es como entrar con documentos que nos sirven en la actualidad, que nos revitalizan, que nos reactivan para estar en movimiento y en organización. Y en un segundo momento, elegí textos que para mí son textos donde ya van a manifestar esa posibilidad, llamémosle entre comillas, de sociedades otras, ¿no? Son textos, la mayoría de 1994, pero fundamentalmente en estos textos es donde Gustavo, sobre todo en dos, de manera muy recurrente, ya va a hablar de que el 1 de enero de 1994 hasta la fecha, digamos, él va a mencionar que 1994 va a ser el inicio de la primera revolución del siglo XXI. Pero él mismo plantea, no es una revolución en los términos que estamos acostumbrados a concebir la revolución, es otra forma de hacer revolución. Esto desde 1994. Entonces, estos textos del segundo momento, que son 6 textos, el primero es de 1994, se llama La rebelión de los descontentos, es de abril de 1994. Y Gustavo
intercalar el ya basta de 1994 con el basta al desarrollo. Es decir, por una parte, de los 500 años de opresión y de desprecio hacia los pueblos, hacia el México profundo, y por otra parte, el ya basta a los 40 años de desarrollo. Pero algo interesante aquí de Gustavo y también muy digamos, firme en plantearlo, es que él habla también de cómo en estos momentos de la globalización neoliberal hay que tener mucho cuidado con las ONGs. Y entonces esto para mí era leer que Gustavo desde 1994 plantea que las ONGs es la forma disfrazada de llevar el desarrollo, es decir, la destrucción y la occidentalización para destruir filosofías de vida, híjoles, dije, esto es muy potente, porque claramente después de 30 años de que hemos visto pues todo el arribo de muchas ONGs, de que hemos visto lo que han dejado en las comunidades también, sobre todo estas ONGs con este apellido de desarrollistas, ahí en estos textos, sobre todo en este de la rebelión de los descontentos y la revolución de los ámbitos de comunidad, Gustavo está planteando eso, que la guerra también viene a través del desarrollo. Y efectivamente, la guerra integral y de desgaste que vivimos hasta la fecha no solo entró con la militarización, entró con los programas de gobierno, ¿no? Bueno, ahorita el claro ejemplo de Sembrando Vida. Eh, y en estos, por ejemplo, en estos dos primeros textos, también ya empieza a plantearse, eh, digamos, el tema primero de la riqueza de la diversidad frente a la homogenización y hegemonía de la modernidad occidental. Cómo los pueblos originarios están afirmando y reafirmando la diferencia y además celebrándola como algo que va a potenciar esa construcción, digamos, de otros mundos. Pero esa construcción de otros mundos, porque también estaban poniendo un ya basta al desarrollo, ¿no? O sea, no es en 1994 no es una revolución con exigencia justamente para crear modernidad o esta occidentalización que estaba con todo en, en los años 90, ¿no? Y Gustavo se encarga también pues de lograr narrar, ¿no? La dignidad con la cual viven los pueblos. Sí llama a una coalición de descontentos, como cómo nos organizamos, porque esa organización de hoy, de cierta forma, va a ser ese espejo de dignidad para el mañana, ¿no? Entonces, esto desde 1994, Gustavo ya estaba como rescatándolo, lo estaba observando, lo estaba escribiendo y lo estaba difundiendo, ¿no? Y otra, en esta etapa, en esta segunda etapa del libro, en este texto de la revolución de los ámbitos de comunidad, eh, Gustavo va a volver como a decir por qué fue posible que una rebelión localizada, entre comillas, en Chiapas, haya logrado sacudir, en ese momento hay 85 millones de habitantes, ¿no? Cuando estaba en boom toda esta cuestión, obviamente, de supuestamente acceder al primer mundo. Eh, y Gustavo empieza ya a retomar algunos diálogos con Theodore Chanin, empieza a retomar a Gandhi, son textos donde él empieza también a cuestionar toda esta idea de la escala no humana, de una economía de la barbarie, a diferencia del autosustento, ¿no? Y entonces, en esta segunda parte, como que yo sí intenté irme más a la parte de lo que representan las comunidades en concreto, buscarte donde Gustavo lograra poner esta contraposición entre el desarrollo, la modernidad, la occidentalización,
resultado de una forma de hacer política, ¿no? Dentro de los partidos políticos, el presidencialismo, el pirámide, ¿no? Lo que ahorita están, pues también hablando mucho los pueblos zapatistas. Y entonces en esta segunda parte, pues sí voy a intentar agarrar algunas experiencias de Gustavo Esteva concretas en las que vino a Chiapas, por ejemplo, la Convención Nacional Democrática, el encuentro por la humanidad y contra el neoliberalismo, ¿no? Estos dos textos, uno le llama El Camino, otro El Deslumbramiento, y uno de los textos también donde él recupera, por ejemplo, el episodio del terremoto de 1985, y él compara, dice, en 1985 en la Ciudad de México hubo personas que tuvieron la capacidad organizativa para regenerar, redescubrir, reconocer el común, y justamente no estar a disposición de que el gobierno viniera a reconstruir la ciudad. Es decir, habla él de una autonomía urbana que se empezó a organizar después del terremoto y que después de 9 años con el levantamiento zapatista, o sea, del 85 que fue el terremoto a 1994, en este texto que se llama El Deslumbramiento de Gustavo Esteva, habla ya del terremoto social que va a causar 1994, pero que también va a demostrar que esa dignidad que se veía en las personas más desfavorecidas por el terremoto era una dignidad que había logrado organizar autonomías. Y a partir de ahí, cierro este segundo momento porque en un tercer momento ya van a ser textos que plantean más la construcción de este nuevo régimen político desde las autonomías, ¿no? Es decir, como la idea de descentralizar, la idea de la escala de lo pequeño, la escala de lo humano, la escala de lo simple y lo profundo, la escala de la pluralidad radical. Y entonces en esta tercera parte, pues ya va a haber textos que hablen, por ejemplo, de los movimientos que Gustavo Esteva, pues en este momento decía movimientos antisistémicos y retomaba la APO, retomaba la sexta, en el sentido de plantear un posicionamiento político antisistémico, aunque en ese momento claramente se habla muy poco de, por ejemplo, del patriarcado, ¿no? Es más sobre el colonialismo, el capitalismo, pero se empiezan a recuperar también algunos ejemplos que Gustavo Esteva también dice, es posible organizarse sin las estructuras institucionales partidarias, es posible, es real y está ahí, ¿no? Se respira. Entonces, en esta tercera parte sí es más desde, por ejemplo, él plantea en uno de los textos la epistemología insurgente, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar estas epistemologías insurgentes desde la resistencia y la rebeldía, sobre todo de la memoria viva de los pueblos originarios, pero cómo se puede configurar en una reconfiguración donde quepa también la parte de los de abajo, por ejemplo, en la ciudad, en lo urbano, ¿no? Y obviamente, pues ahí también van a venir textos que van a lograr como articular eso, ¿no? Entre lo indígena, lo no indígena, lo rural, digamos, lo urbano. Y ya en un cuarto momento, que va a ser este de cierre, eh, sí intento como recuperar uno de los textos donde habla él sobre bueno, él y lo escribe junto con su compañera de vida y otra compañera, el zapatismo como un movimiento en femenino. No habla del feminismo, que eso también a mí me generó cierta frecuencia, vibración, porque venimos escuchando pues en muchos de los encuentros de las compañeras que plantean la lucha de las mujeres, la lucha como mujeres que somos, ¿no? Y no se reivindica tanto desde el feminismo. El zapatismo, desde lo femenino, para mí era muy clave, justo porque
mucho de lo que nosotros, de los testimonios que estábamos recogiendo en el Caracol número 10 en el 2022, estábamos viendo una materia sensible de la dignidad en femenino, en la defensa de la madre tierra, en la defensa de la vida. Muchos compañeros bases de apoyo zapatista con un que hay una nueva generación zapatistas que los ven en un sentido de la paternidad, pero también en un sentido del compañerismo, en un sentido de parejitud con sus abuelas, sus madres, con sus hermanas, con sus propias hijas. Y este texto, pues para mí era muy coherente, ¿no? Y la última parte, pues son prácticamente solo 4 textos, pero ahí están los 2 últimos textos Esteba y que fue de los últimos que escribió del 2021 hacia una nueva era y donde planteó la travesía por la vida, la propuesta de recorrer los 5 continentes por parte de algunas comisiones de los pueblos zapatistas. Y el último texto, pues también el zapatismo como insurgencia de la sociedad, va a plantear también esto, ¿no? La escala de lo local hasta la escala de lo internacional, cómo se pueden ir generando a partir de lo colectivo y lo comunitario para la nueva propuesta de la estructura de la autonomía zapatista, ni tampoco le va a tocar esto que llaman ahora el día después del mañana, ¿no? O sea, esto es esta suma de 120 años, que ahora serían 118 años, para atravesar la larga noche de oscuridad o la tormenta sistémica mundial después del mañana, qué es lo que va a venir y cómo nos preparamos y construimos ese día después de la tormenta, es ahí cuando también Gustavo está con textos intentando aportar o dar algunas ideas y semillas de esa posibilidad. Entonces, híjoles, pues para mí intenté como en estos 4 momentos que sí tenga un hilo en común, pero no es un hilo, como les comenté, digamos, lineal ni horizontal, como las montañas, digo, como el mar, así recto, sino sí va a ser jalar un hilo, pero un hilo que va a ir dignificando acontecimientos importantes y que siguen siendo esa materia sensible para seguir generando dignidad y cierta, digamos, reconfiguración territorial en los propios pueblos zapatistas. Para mí era como también muy, o sea, si Gustavo estuviera acá, claro que, y sé que está ahí el Gustavo, decir, Gustavo, los textos tenían que ir de la mano de la realidad actual de Chiapas, porque para mí era fundamental no ver la historia, sino cómo se ve, ¿no? Ese pasado que tienes enfrente porque lo conoces, porque está ahí vivo, y entonces lograr entrelazar lo que yo estaba viviendo en Chiapas con lo que estaba leyendo de Gustavo Esteva, que sirviera para seguir potenciando y alimentando la organización, seguir alimentando la esperanza y sobre todo la dignidad. Eh, y bueno, intento, ya cuando el libro, pues sí, se entrega en el 2023, es cuando sale la nueva propuesta de los compañeros, compañeras de los pueblos zapatistas, eh, y alcanzo así, también con, ahora sí que con la apertura de ACAL, a que sí me dieran chance de meter eso, porque para mí era fundamental que apareciera
pues ya los colectivos de gobiernos autónomos locales, las asambleas de colectivos de los GALES, ¿no? Y que ya se empezara a hablar, pues que las juntas de buen gobierno habían ya llegado a su fin, a su muerte. Pero desde esta mirada, para que algo nuevo nazca, algo tiene que morir. Entonces, la autocrítica que hace el ZLN de la pirámide, de el pirámide, que se estaba forjando a través de las juntas, para mí era importante que estuvieran en el libro, ¿no? Entonces, por suerte, al menos en la introducción y las conclusiones se logra meter. El común aparece porque desde el inicio, como les digo, Gustavo Esteban lo plantea en la revolución de los ámbitos de comunidad, en algunos textos aparece esto del común. Y lo de la tormenta sistémica mundial y el día después, pues también va a ser algo que a mi modo de ver, Gustavo también lo pensaba, porque cuando los últimos textos decían, no, no estamos al borde del abismo, ya caímos, ¿no? El colapso está ahí. Y esto último, que a manera de ir cerrando, que yo sigo escuchando ahora que estuvimos acá atentas, alertas a la palabra de los pueblos aquí en sí, sí el 2 3 4 de abril, eh, sigue resonando mucho los textos de Gustavo. Eh, por una parte, a mi manera de ver y de tratar de entender y de reflexionar todavía sobre los textos de Gustavo Esteva, porque no es que ya los tengo digeridos, estudiados, memorizados, por supuesto que no, y por suerte, es porque para mí una semilla y un libro tiene que tener la capacidad de plantearte obviamente las no certezas, que uno lo pueda abrir y que te siga generando inquietudes, ¿no? Y para mí creo que Gustavo Esteva, desde el momento en que plantea que las instituciones, los partidos políticos, el Estado está en un proceso o es un cadáver ya en proceso de putrefacción y nadie quiere verlo y estamos como acostumbrados a oler esa putrefacción y no hacemos nada, pues es una sensación que sigue latente porque lo seguimos viendo, ¿no? Ahora con la 4T, con todos los programas sociales que está viendo, con toda el avasallamiento por los megaproyectos, los dos trenes, el tren Maya, el tren interoceánico, la supercarretera, se sigue viendo esa, digamos, ese desarrollismo, ese occidentalismo que está destruyendo estos ámbitos de comunidad, estas filosofías de vida, eh, pero ahora disfrazadas, entre comillas, de democracia, ¿no? Que venimos diciendo una democracia militarizada, ahora aquí con esta fuerza especial, ¿no? Los pacales. Entonces, la guerra integral y de desgaste sigue en Chiapas, ¿no? El desarrollismo como guerra sigue latente, pero también sigue latente estas reconfiguraciones, resignificaciones a nivel de estructura organizativa, pero también a nivel de símbolos, códigos, movimientos que van zigzagueando en medio de la guerra, ¿no? Entonces, pues con esto voy cerrando ahí los 40 minutitos, no sé cuánto voy, Elías. Y abierta a preguntas, inquietudes. Gracias, compañeros, compañeras, por la escucha. Eh, y gracias, Elías. Muchísimas gracias a ti, Diana. Pues como siempre, un gusto, ¿no? Repasar todo este camino y las actualizaciones, lo que sigue dando, lo que sigue, lo que se tiene que seguir tejiendo. Y pues como bien dices, abrimos el micrófono, ¿no? Preguntas, comentarios, reflexiones que hayan surgido ahora de escuchar a Diana, que hayan surgido quien ya conoce el libro y ha podido de alguna manera revisarlo, pues les escuchamos. Pueden pues abrir su cámara, abrir su micrófono o si quieren levantar la mano, ahora sí que con total libertad. A ver quién se anima.
Como ven, ¿quién se anima por ahí? Si no, de mientras yo tengo eh, pues una pregunta que hacerte, Diana, en la introducción al principio de la primera página. Es más como una invitación a que nos cuentes más sobre estas dos flechas fundamentales de las que hablas, del modo de entender el pensamiento de Gustavo sobre el zapatismo, que las mencionas como LZLN es la forma más sensata de revolución del siglo XXI, y segundo, los pueblos zapatistas no están ni estarán solos. Si nos pudieras contar también, eh, pues cómo fuiste viendo estas hipótesis en Gustavo, cómo pues llegaste también a identificar y a desarrollar estos dos puntos que me parecen fundamentales. ¿Esperamos más preguntas o tú me dices cómo? Pues si hay alguna otra, estaría bien para Dale. digamos, que puedas responder, pero no sé si haya por ahí alguna otra, algún comentario, quién se anima por ahí. Yo, ¿me escuchan? Sí, adelante, Manuel, sí. Hola, este, llueve por acá, pero bueno, mi pregunta va más como una cierta evolución del lenguaje y del pensamiento de Gustavo. Por ahí nos enteramos, ¿no? Cómo el propio Gustavo había admitido, había hablado, pues, de su cambio en los últimos años en el aspecto de entender el papel de la mujer o del feminismo en tanto teoría. Pues también, ¿tú qué viste en esos textos, ¿no? En ese sentido, como este cambio que también ya tenía en el lenguaje y en la manera de presentar los temas el propio Gustavo con eso. Muchísimas gracias. A lo mejor una o dos más, si alguien se anima. Te veo muy pensativo, Hugo. Yo digo que tienes algo que decir. Es que no he leído el libro, realmente ese es un problema porque es la curiosidad de acercarse a estas formas de entender y de aprender del zapatismo. Entonces, eh, creo que sería más como eh, tratar de entender un poco también esta parte de cómo desmontan la violencia del Estado como en este desarrollismo, porque veo con mucha preocupación, por ejemplo, acá donde vivo con una serie de reordenamientos muy extraños territoriales, ¿no? Que sí están como acompañados con... También acá nos pusieron como 24 cuarteles de Guardia Nacional y además en lugares que pues antes eran como parques, ¿no? O sea, es muy simbólico como lo que está pasando y, y está feo porque en Acapulco no podemos hablar más que de los compas del SECOP, que incluso tuvieron como la visita del EZ en el 2007, por ahí, 2008, me parece, que eran opositores a una presa acá en en bienes comunales, que eran como compas campesinos, pero sí noto como estos patrones, como acá también en Guerrero, pues la minería sigue siendo un problema que está entrelazado pues con muchas cuestiones que tienen que ver con estos grupos pues que le dicen crimen organizado, pero que pues responden también a como cosas muy extrañas y ligadas a gente que también está tomando decisiones. Entonces, por eso me gusta, o sea, es como este acercamiento al pensamiento de Gustavo, porque creo que pues justo este desmonte de esta violencia, ¿no? Como de estas estructuras, pues de pronto permean o están muy permeadas acá en la ciudad en donde estoy y de pronto ni siquiera se reflexionan, pues, ¿no? Como cosas.
muy elementales que en este sentido sí veo que hay bastante discusión, ¿no? Entonces, como que es un espacio mm, como muy nuevo, pues realmente como de discusión que ojalá que invité a algunos compas que no, pues no pudieron estar, ¿no? Pero sí sería interesante como acercarlos todavía más o acercarnos más y también como pues hacer bola también por acá. Algo es como lo que se me ocurre ahora como comentar. Muchas gracias, Hugo. No, maravilloso. Joaquín, levantas la mano, te escuchamos. Sí, hola. Yo soy de la región Cañada de Oaxaca y y tenía un par de dudas. Bueno, más que dudas, como que quería más bien si nos pudiera como platicar un poco este, la compa sobre, sobre esta advertencia, ¿no? Este planteamiento que hace Gustavo Esteva, sí, cómo recupera como las voces, ¿no? De las compas zapatistas que también a su vez, como menciona la compa, ya advertía también, epistemologías contrainsurgentes, ¿no? Hablar como de epistemologías del sur también como que, no, nos interpela como bastante y, también es un tema que hemos como debatido en la cañada, con los compas, de la cañada. Y pero sí, como que me quedó un poco de dudas, principalmente de cómo recupera o Gustavo Esteban, ¿no? Estos feminismos desde abajo, si bien es cierto, ya mencionaba la compa que no lo plantea como feminismos, pero cómo recupera como las voces, ¿no? De las compas, ¿no? Que también, construyen, ¿no? Autonomía, ¿no? Con los compas zapatistas. Entonces, ese es un poco, ¿no? Más bien como que, quisiera como conocer un poco más, ¿no? Sobre ese punto que abordó, la ponente. Gracias. Gracias a ti, Joaquín, y también agradecemos los comentarios por acá de Bárbara y bienvenida de nuevo a este grupo. Pues Diana, pues creo que ya te dejamos algo de chambita, entonces más bien, adelante. Bueno, compañeros, sobre todo compañeros varones que hicieron las preguntas. Eh, bueno, primero yo tratar de advertirles que yo no soy estudiosa de toda la obra de Gustavo Esteva. Me toca así de manera como muy puntual, rigurosa, revisar estos 63 documentos que me acerca Gustavo, pero sé que tiene muchísimos más y bueno, Elías lo tiene mucho más claro, sistematizado quizá. Pero primero yo trato de entender a un Gustavo Esteva como un hombre de su época, ¿no? Esto un poco para entrarle al tema del lenguaje, del feminismo, del género, como muchos otros, ¿no? Es un varón que además viene de un proceso de vida que había salido pues, de la parte más oficialista, institucional. Eh, También es un hombre que claramente tiene muy presente su condición de clase. También es un hombre que quiere recuperar muchas de sus raíces ancestrales ahí de Etla, de Oaxaca. Es un hombre sensible, pero es un hombre que también reconoce los privilegios que ha tenido en una cuestión, como lo mencioné, de clase social. Eh, y en el tema de cuando él escribe, obviamente, y eso no solo me pasa con Gustavo, me pasa con muchos otros maestros de la edad y generación de Gustavo, que claramente hablan como de hombres, ¿no? No mencionan mujeres, mucho menos van a mencionar niños, niñas, abuelas, ancianas. Su lenguaje está de cierta forma reducido a mencionar hombre, ¿no? En los primeros textos. Eh, Ahí lo importante, al menos a mi manera de ver, de entender, es que lo que
obviamente uno diría que bien si hubiera incluido a las mujeres o como personas, quizá más fácil referirlo a lo femenino desde las personas. Pero bueno, yo no me quedo muy ahí, sino que me voy un poco más en qué es lo que nos está tratando de decir o hacia dónde nos quiere llevar Gustavo para la reflexión y para construir pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo trato de entenderlo como una persona que digo, bueno, no está incluyendo mucho en el lenguaje a las mujeres, a la parte femenina, más allá, digamos, del feminismo. Cuando digo más allá del feminismo es justamente cómo involucrar o, por ejemplo, él no recupera algunas palabras de compañeros o comandantas, pero son palabras pues que han sido más públicas, ¿no? De la comandante Esther, de la mayor Ana María, pero bueno, son palabras que al ser públicas, no es que él se haya puesto cuando venía a Chiapas quizá a querer recuperar las palabras de las mujeres zapatistas, ¿no? Y tampoco yo lo espero, ni tampoco digo esto fue una falta, no, yo no trato de irme por ahí, pero, pero sí tratar de entender, ¿no? Tratar de entender desde dónde, cuál fue el momento en lo que lo... Y cómo también el intento de él, porque eso yo sí lo viví a nivel personal, del intento de él de escuchar voces femeninas, voces de mujeres que luchan, voces de compañeras militantes, activistas, defensoras. En eso, para mí, lo que yo viví con Gustavo sí fue la parte de su última etapa quizá de vida, muy sensible, muy atento a lo que nosotras como mujeres planteábamos y decíamos, ¿no? En eso creo que él fue muy atento. Ahora, a nivel de otras palabras y categorías, por ejemplo, yo creo que la formación que tuvo Gustavo como economista se centraba mucho quizá en un lenguaje político, económico, pero yo también podría decir, me hubiera gustado que Gustavo Esteban hubiera entrado más a esto que comentaba el compañero cuando planteé lo de epistemologías insurgentes, ¿no? Él habla de epistemologías insurgentes, pero digamos, uno cuando lee a Bonfil Batalla, o lo pongo como ejemplo, ¿no? O a López Austin, empiezas como a acercarte más a esto que llaman el giro ontológico, ¿no? Esas otras formas de ver el mundo de los pueblos originarios, que para mí es sumamente necesario, urgente e importante en estos tiempos, porque salir de esta racionalidad occidental que muchos y muchas tenemos, ¿no? Esto que él quizá en algún momento planteaba como los procesos de desaprendizaje, creo que si se le hubiera entrado más desde este giro ontológico y recuperar palabras desde las propias lenguas de los pueblos, hubiera sido muy potente, ¿no? Pero esto lo digo en general, tampoco quiero decir que fue Gustavo. Creo que ahí hay algo que quienes estamos intentando acercarnos a la academia, a la investigación, a generar pensamiento crítico y paralelamente generar pensamiento que abone a la transformación social o que abone a generar otro tipo de relación social antisistémica, sí debemos de entrarle a ese respeto, reconocimiento y responsabilidad con estos tantos de mundos de vida y de filosofías de vida a través de las lenguas de los propios pueblos. Gustavo recuperaba algo que también yo recuperaba mucho y que cuando recordábamos esta frase que dijo en algún momento el Tata Juan Chávez, un vocero me parece Purépeche, que decía cuando una lengua muere, un mundo de vida muere, ¿no? Y eso era algo que nos hacía mucha resonancia por todo esto que ahora se plantea como epistemicidio, cultiricidio o hasta terricidio, de lo que está representando esta pérdida de las lenguas, ¿no? Entonces, ahí para mí hay una potencia
fuerte, fuerte para salir de toda esta racionalidad occidental, instrumental, que es parte de la modernidad, ¿no? De esta modernidad, de este desarrollismo, de este progresismo. Entonces eso pues también yo lo veo en Gustavo, pero tampoco es que lo veo como algo que, ¿por qué no lo hizo? Digo, hubiera sido muy potente si hubiera rescatado estas filosofías de mundos de vida desde Oaxaca, desde los pueblos, pues aquí, Chol, Celtal, Tzotzil, Tojolabal, o sea, palabras, sí, claro, en lugar de decir buen vivir desde 1994, ¿por qué no plantearlo como el Equil Lejal o por qué no plantear las categorías profundas y fundamentales de los pueblos, ¿no? Eh, otra, quizá, que no, otras palabras o categorías que siento que hubieran sido muy potentes dentro de la narrativa, escritura de Gustavo, pues por ejemplo términos como madre tierra, ¿no? De momento, él no usa tanto lo de recursos naturales, porque ya estaba más por lo de bienes comunes, pero creo que también el uso de madre tierra es poco, cuando ya venía todo este movimiento, ¿no? De los pueblos originarios de Ecuador, de Bolivia, de la marcha de los años de los 80, de los 90 por la vida, el territorio y la dignidad, ¿no? Y que ya se planteaba mucho esto de la madre tierra y no solo la tierra, porque si bien Gustavo plantea lo de la tierra no como propiedad, sino como un bien común, creo que hace falta más, ver más allá, ¿no? Esto que los propios pueblos o compañeros, compañeras del EZ hablan de la madrecita tierra, de la gran madre tierra, ¿no? Eh, y bueno, hay así, creo que uno podría, o sea, yo podría ver algunas cosas que de hecho lo planteo también en las conclusiones. Lo planteo en el sentido de que recupero Madre Tierra, aunque Gustavo no, en los últimos escritos sí lo menciona, pero ya fue, creo, parte de lo que comentaba el compañero, ¿no? Él mismo estaba con esta probable autocrítica, con mayor flexibilidad, con mayor sensibilidad a esas otras formas de nombrar el mundo, ¿no? O los mundos de vida. Bueno, con respecto a lo que comentabas, Elías, de las dos flechas que para mí fueron algo que me fue resonando mucho cuando empezó la organización o la estructura del modo de organizar el libro, eh, eran justamente estos textos de 1994 de Gustavo Esteban, ¿no? Que los mencioné ahora de manera como más alargada, digamos, que era de la rebelión de los descontentos y la revolución de los ámbitos de comunidad, que son, la revolución de los ámbitos de comunidad, de hecho, no tiene la fecha, porque otra de las cosas, y que para mí es bien importante decirlo, es que cuando yo estaba con la compilación del libro, sí hubo una sugerencia que por parte de dos personas que me movió mucho, que me dijeron, así como te dio los textos, así que salgan. Como que yo no metiera mano en cambiar o en quitar frases, porque hay frases repetidas en Gustavo Esteva, y en Gustavo Esteva y en muchas personas, digo yo misma que escribo, claro que hay líneas que repito, pero no tienen el mismo sentido si las digo en un momento o en un contexto, una coyuntura o a partir de cierto acontecimiento. Van a tener una resonancia distinta. Entonces, cuando a mí me hacen la sugerencia de que los textos, así como me los dio y que en todo caso haya notas al pie aclaratorias, pero lo más mínimo, creo que para mí también fue importante respetar eso, ¿no? Porque hay textos que Gustavo me mandó que no tienen fecha, ¿no? Uno de ellos es de la revolución de los ámbitos de comunidad, pero obviamente dentro del mismo texto habla del 1 de enero, hace unos meses. Entonces, bueno, va siendo evidente que, que fue en ese año que lo escribe. Y ahí habla de esto de la revolución. México está en revolución, pero es otra forma de plantear la revolución del siglo XXI.
el haberlo leído en estos dos textos de 1994, por una parte, aunque ya en esto quiero ser muy clara y muy precisa, el EZLN nunca ha dicho somos la revolución del siglo XXI, no, jamás, ¿no? Pero cuando Gustavo advierte que no es la revolución entendida, de hecho él subraya mucho en los primeros textos, no es la lucha por la toma del poder de arriba, no es la lucha por el poder del Estado, no es la lucha por una posición de poder, ¿no? Es una recuperación de esos ámbitos de comunidad y esos ámbitos de comunidad. Y aquí creo que lo importante que a mí me va a resonar va a ser el tema de la escala, la escala del humano y la escala, una escala sensible y que tenga sentido de relación justamente con el autosustento alimentario, ¿no? El recuperar el tema de la comida como esta capacidad que están logrando las comunidades de autosostenerse a nivel material, y esto no lo dice Gustavo, y a nivel además espiritual, por el apego que se tiene con la madre tierra, cuando él empieza a plantear aquí que la revolución va por esos ámbitos de comunidades de escalas humanas, escalas descentralizadas, donde la economía no sea el centro de la vida. Sí, él plantea que el centro sea la política y la cultura, la política desde otra ética con la vida, pero haciendo un lado la parte de esta economía, ¿no? La economía no de Carpolangi, del autosustento, sino obviamente la economía capitalista, mercantil, productivista, ¿no? Entonces, para mí sí es clave esto que yo planteo como una flecha de si tenemos la capacidad, porque Gustavo esto sí lo plantea, la revolución como verbo, también recuperando mucho a Iván Illich con el tema de la convivialidad, o convivencialidad, ¿no? Como la libertad del ejercicio, de generar estos ámbitos de comunidad en pequeñas escalas. Eh, para mí ahí es como lo que yo puedo estar constatando en las propias comunidades autónomas zapatistas. O sea, cuando se plantea los hilos fundantes que van a atravesar todas estas autonomías, pues los básicos es la alimentación, la salud y la educación. Obviamente va a venir el tema del techo, de la champa, va a venir la tierra no como propiedad, ¿no? Sino como el suelo y cielo que abrigan todo un mundo de vida. Eh, entonces ya cuando planteé eso, para mí tiene una sustancia el poner a repensar esa otra forma de hacer revolución desde esto del pensar, hacer y sentir, ¿no? Tampoco Gustavo recupera esto del chulel como conciencia, que es aquí algo que a mí me convoca mucho, porque es esta parte de cómo se logra entretejer la coherencia y la impecabilidad de cómo podemos pensar, hacer y sentir desde los propios actos concretos, responsables y en común, ¿no? Y la otra flecha de los zapatistas, que eso también lo va a mencionar Gustavo en los primeros textos y hasta el último, de convocar a la solidaridad, de que tenemos que estar atentos, alertas a los llamados, iniciativas del EZLN. Por una parte, que esto también resonaba mucho a los 30 años, 31 años, que fue el festejo del EZ en uno de los caracoles en Dolores Hidalgo. No, fue Noventiki después en Dolores Hidalgo que mencionan estamos solos, ¿no? Que los compas decían estamos solos. Pero acá venía este espejo, ventana, que después ellos van a decir somos espejo, somos luz, de que también intentar tratar de entender que los zapatistas, digamos, no estarán solos, es justamente la idea de visibilizar las resistencias y rebeldías a nivel planetario, que hay resistencias y rebeldías en muchas partes del mundo que necesitamos no solo
bueno, claramente primero visibilizar y luego articular, y muchas de las propuestas que también Gustavo Esteva, y ustedes lo saben, ¿no? Bueno, Mauricio y tú, Elías, que muchos de sus intentos de él fue en articular diferentes propuestas o iniciativas en diferentes continentes, sentir como mismo latir, justamente por la vida, ¿no? Por ese común, desde otro lugar, ¿no? Desde algo más honesto, sincero, amistoso, amoroso, ¿no? Eh, y ahí es porque en alguno de los textos, bueno, alguno de los textos, y porque me resuena lo último que los compañeros de los pueblos zapatistas decían: en un momento estamos solos, ¿no? Pero en un momento, después vuelven a hacer la aclaración, ¿no? Y nos la hacen justo acá en Sidesi, ¿no? No nos estamos refiriendo a ustedes, sabemos que ustedes están ahí, ¿no? Y que hay muchos y muchas de ustedes, y por eso empiezan mucho de los encuentros de resistencia y rebeldía, para ir a compartir qué es lo que estamos haciendo. O sea, el evento que hubo en Morelia de casi 15 días, para que cada colectivo, organización, redes, movimientos fueran a compartir qué están haciendo, con quién están haciendo y cómo lo están haciendo, era una manera también de decir eso, aquí estamos, ¿no? Sí creo que el decir que los pueblos zapatistas no están ni estarán solos es una manera también, como decía Gustavo, de abrigar la esperanza, ¿no? No solo por los pueblos zapatistas, sino también donde nosotras, como personas, colectivos organizados, nos sintamos parte de, ¿no? Y bueno, eso, desde ahí ese planteamiento, ¿no? Y bueno, y lo otro que planteaba más el compañero como preocupación, inquietud sobre estos ordenamientos territoriales o cómo se está haciendo, cómo se está viviendo. Híjoles, bueno, yo lo que he tratado de entender y lo que estoy viendo es que los pueblos indígenas, pero no todos los pueblos indígenas ni todos los pueblos originarios, sino los pueblos originarios organizados, y organizados desde, digamos, el no pirámide, sino desde otra estructura organizativa, eh, y no necesariamente, porque cuando se plantea pueblos originarios organizados desde las autonomías y además territorializados, ¿no? Que es como podría yo quizá definir a los pueblos del EZLN, eh, pero sabemos que muchos otros pueblos están en resistencia, en rebeldía, y que probablemente no se ha alcanzado una autonomía como la que se ha alcanzado aquí en términos de autosustento alimentario, en términos de salud integral autónoma, ¿no? De las clínicas, en términos también de educación autónoma. Digamos que son pueblos originarios organizados en defensa de la vida, o que se define como en defensa del territorio de la madre tierra, han logrado tener muchas, digamos, estrategias para la defensa, ¿no? Y como lo han dicho los pueblos, no hay recetas, ni tampoco nos tome como referencia, porque también si hay una conexión, y esto es algo también que yo he intentado aprender o tratar de entender de los pueblos, si hay una conexión con la memoria viva de los ancestros, ancestras, ¿no? Es decir, con el linaje o la genealogía que traen esos pueblos, y que además saben que no están solos, porque estas personas o que ya trascendieron, o por muerte natural, o porque hubo muerte impuesta por el mal gobierno, eh, hay una resonancia y una guía, ¿no? De esos ancestros, ancestras, por la experiencia y por todas las semillas que han dado, digamos, por la herencia. Eh, y lo otro es también la conexión, y ahí viene lo de las otras ontologías, la conexión que se tiene con la madre tierra, la conexión en lo real, con lo colectivo, lo comunitario y como pueblos, para generar propias dinámicas, estrategias. Si a mí algo
que valoro mucho de la organización políticos zapatista, podríamos llamarlo en términos teóricos, académicos, es justamente este tema de la multiescalaridad y la multidimensionalidad. La capacidad de generar escalas desde la familia, desde la persona, porque mantenerse cuando se plantea lo de no rendirse, no venderse y no claudicar, tiene que ver también mucho como ente, persona, pero también tiene que ver como familia, tiene que ver la escala colectiva, la escala comunitaria, la escala regional. Ahora ya no está la escala municipal, que también tenían pues muchas trabas, obstáculos a nivel que por algo se destruye también la escala de los municipios autónomos, ¿no? Pero se van de lo colectivo, comunitario, a lo regional, a la zona, y esa multiplicidad de zonas además están interconectadas con las asambleas interzona. Para mí eso es una capacidad organizativa tremenda donde se ha logrado justamente por tener estos símbolos, códigos y movimientos del caracol, ¿no? Para mí esto de la no linealidad y por otra parte de la no rigidez, sino más bien el movimiento con la flexibilidad de que nos vamos adaptando al contexto más no acomodándonos, eso para mí es súper clave, porque lo que se acomoda se pudre, así de fácil, ¿no? Entonces, lograr tener la capacidad de generar estructuras organizativas flexibles, pero a la vez firmes, ¿no? Y que esa firmeza implica cierta impecabilidad de estas múltiples escalas y atravesadas por dimensiones de la vida concreta, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo es que nos estamos relacionando? ¿Cuál es el tipo de techo que tenemos? O sea, los últimos encuentros que ha habido en las comunidades autónomas, en los caracoles zapatistas, nos mostraron cómo se puede vivir un día después de la tormenta, es decir, cómo se puede vivir sin capitalismo. Comida, a nivel de comida, a nivel de construcción, a nivel de salud y a nivel de sistemas de aprendizaje. Entonces, esto para mí son justamente las herramientas que están posibilitando defenderse de forma concreta frente al avasallamiento militar, de megaproyectos, de crimen organizado. Algo muy clave aquí ha sido también el tema del alcohol, porque la prohibición del alcohol desde hace 30 años, y cuando digo prohibición, sí, es así, ha posibilitado también cierta sabiduría en las nuevas generaciones de jóvenes y jóvenes de saber poner un límite frente a todo aquello que es tóxico. Y no solo estoy hablando del alcohol, mucho también tiene que ver con los alimentos o los, más que alimentos, los productos procesados. Entonces, eso está generando también no solo una otra relación comunitaria, sino una otra relación con la madre tierra y fundamentalmente una otra relación con tu cuerpo territorio, ¿no? O sea, ¿qué tipo de alimento se está consumiendo? ¿Qué tipo de cuidados se están teniendo, ¿no? Con la salud integral autónoma, o sea, partería, huesería, hierbería, ahorita están con los sistemas también de preparación de acupuntura, regresar a la medicina o a las técnicas, herramientas de sanación que no necesariamente necesitan esta medicina de patente o medicina que enferma, ¿no? Como también Gustavo tenía claro eso. Entonces, para mí esos son los mecanismos, las herramientas, no solo a nivel territorial, porque, ojo, la reconfiguración, resignificación territorial se dio en base a recuperar a la madre tierra y recuperarla no justamente como propiedad, recuperar ese vínculo que se había perdido a través de las fincas o del sistema de acasillamiento en las haciendas, ¿no? Entonces,
Eso creo que es parte de la memoria viva, de la memoria celular que está en los cuerpos de mujeres, hombres, abuelos, abuelas, y que ahorita lo están viviendo las nuevas generaciones. Si hay algo que impacta mucho y que yo no voy a dejar de conmoverme cuando uno está en los caracoles o los eventos zapatistas, es la cantidad de niños y niñas que hay. Pero no solo es una cuestión de cantidad, es ese sentido que ves que traen, en tanto que ves niños, niñas bien nutridos, divirtiéndose, alegres, jugando, pero también con la capacidad de que si les dicen, ahora tienen que ir y organizar esto, van y se organizan, ¿no? Entonces, ver esa nueva generación o cómo se sigue jalando el hilo de la vida a partir de estas nuevas generaciones y que siguen trayendo toda estos mundos y filosofías de vida, ¿no? Que no se hayan perdido las lenguas originarias en estas nuevas generaciones, que escuchemos que los mismos compañeros, compañeras zapatistas nos dicen, si algo que vamos a defender son nuestras lenguas, ¿no? Porque saben que dentro de esas lenguas están todos esos conocimientos y saberes ancestrales, no solo a nivel humano familiar, sino con el vínculo con lo no humano o lo no visible, ¿no? Y creo que ahí está lo potente y lo cual, a mi manera de ver, va a ser muy difícil que el sistema pueda romper o exterminar. Por eso lo que ahorita está preocupando más, bueno, no sé si más, en paralelo, no solo es la tormenta sistémica mundial de un modelo civilizatorio hegemónico, sino la tormenta de la madre tierra. Como decían los compañeros, compañeras, ¿qué pasa si la madre tierra nos escupe a todos como humanidad? Porque la madre tierra no va a decir, este es rico, este es pobre, este es blanquito, este es morenito, este tiene el pelo amarillo, este es rojo. No, va a escupir a todos, ¿no? Porque también está colapsando la madre tierra. Y entonces de ahí ahorita el por qué estar planteando todas estas formas organizativas del común, ¿no? Que también tiene que ver mucho la responsabilidad con los modelos de vida que tenemos, ¿no? Y ahí viene la parte también de las ciudades, del urbano, que ustedes saben, se viene discutiendo desde, no sé, todas estas teorías del decrecimiento, de los ecoterritorios, pero aquí lo que estamos viendo en concreto con las comunidades es que sí están siendo resguardos, o a mi modo de ver, úteros de contención en medio de la guerra para poder atravesar esta larga noche, ¿no? Eh, y bueno, con esto, compas, un poco de respuesta a lo que, cómo yo lo estoy tratando de ver. Muchísimas gracias, Diana. Pues estamos justo en el tiempo para dedicarle a la sesión. Pues te agradecemos muchísimo. En realidad, pues creo que fue una muy buena manera para comenzar este proceso de lectura del libro con las palabras de Diana, compiladora de esta obra, y que vamos a estar pues durante este año leyendo algunos fragmentos del libro. Entonces, pues bueno, tanto para las personas que estamos ahorita aquí en la llamada como para quienes van a ver el video en diferido, pues también recordarles que la invitación está abierta para que inviten a personas que consideren que podrían nutrirse, que tienen algo que aportar o que también simplemente quieren seguir tejiendo, seguir aprendiendo, seguir pensando en voz alta, pues están las puertas abiertas. Diana, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu palabra, por compartir pues con nosotras, con nosotros por acá y pues nos veremos muy pronto, nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Saludos, va mucho cariño para allá, Mauricio, Cris, bueno, todos los compas que han acompañado también este camino, este rumbo. Eh, y bueno, a todos, gracias. Y bueno, ojalá también yo pueda conectarme en algunos estudios del capítulo
porque yo confío mucho que el parte de la crítica, autocrítica, es lo que también nos va a fortalecer mucho para los procesos de, pues de fortalecimiento y de dignificación de lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces también para mí es muy importante el tema de, pues de siempre estar abiertos a eso, la crítica y la autocrítica, ¿no? Entonces, pues gracias, gracias a todos, todas. Magnífico, muchísimas gracias y bueno, ahí seguimos y seguimos en el camino. Hasta pronto. Abrazos. Gracias, Diana. Gracias, Elías. Chao. Chao, Abrazos. Cris.